Entonces, empezamos con en este tutorial vamos a empezar ya con el desarrollo de un componente de la página web en Angular, ¿vale? Para empezar voy a explicar rápidamente cómo se estructura una aplicación en Angular, o por lo menos cómo nosotros vamos a utilizarlo en este caso. En Angular existen componentes, módulos y lógicamente también podemos tratar el proyecto usando el TypeScript, que es el lenguaje de programación TS, ¿vale? El fichero de extensión TS. eh, Podemos tratarlo como cualquier otro proyecto de programación, ¿vale? Podemos crear componentes como cual tienen clases metidos y compartir esos componentes, reciclarlos, ¿vale? Crear nuevas clases y etcétera. Para entender el principio de Angular hay que entender un poco el rol que juega cada uno de los elementos de una página web en Angular. Entonces, yo creo que veamos juntos estos ficheros que tenemos a la izquierda. Para empezar, eh, quiero que veamos el CSS de App Component. Nosotros en Angular trabajamos con componentes principalmente. Y en este caso, nosotros tenemos una página web que tiene un componente que es toda esta parte visual que tenemos aquí, con el logo, con el welcome app y con estos elementos aquí abajo. O sea, todo esto es un componente. Este componente él le llamó App Component, que es el componente base que se crea cuando nosotros generamos un proyecto base. Y ese App Component tiene estas estructuras, estos ficheros para poder trabajar con ese componente. En el CSS solemos poner los estilos que estarán vinculados a los elementos visuales a la vista del HTML. Como podéis ver, ambos se llaman app.component y ahí viene el .css, pero todos repiten el mismo nombre. ¿Por qué? Porque todos pertenecen al mismo componente. Si nosotros queremos saber cuál es el estilo, el fichero estilo del app component, es el que acaba con CSS. Si queremos saber cuál es el fichero HTML, pues es el que acaba con HTML. Para la parte, esto sirve a fin y al cabo una estructura que Google quiso implementar y que está implementando, que fuerza al uso del MVC, del modelo vista controlador. Entonces, en este caso, la vista es el HTML junto con el CSS para el estilo. El controlador es el TS, ¿vale? Donde nosotros vamos a ver, y vamos a verlo ahora más a profundidad, que cumple con una estructura básica que le permite trabajar y saber dónde encontrar cada elemento. El controlador, en la primera línea, es como cualquier otro lenguaje de programación, es la importación de elementos o clases de clases de Angular. En este caso, la clase component es la clase base de Angular para un componente. Dentro, las siguientes líneas son las configuraciones de este componente. Vais a ver que hay un parámetro que se llama selector, otro parámetro que se llama template URL y otro parámetro que se llama style URLs. Vamos a saltarnos un segundo y voy a ir directamente a estos dos que quiero que veamos antes de dejar este fichero. Template URL es el fichero HTML que nosotros queremos conectar con este componente, con este componente. Entonces, lógicamente, como ya se generó automáticamente este fichero HTML, entonces él ya lo puso aquí. Pero nosotros podríamos poner otros ficheros HTML y y también vincularlos para que cuando cargue este componente utilice el código de este fichero para mostrarlo en pantalla, ¿vale? Ahora mismo está conectado con este y va a mostrar todo lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente, ¿sí?, es los estilos. Otra vez, él quiere saber y nosotros le decimos dónde encontrar las propiedades de estilo de este componente, que es en este fichero de aquí, que ahora mismo no tiene ninguno, pero podemos programar. Y luego, en la última parte, ya se define la clase. En este caso se llama clase App Component, como podéis ver, App Component, y ya lo podemos tratar aquí como un desarrollo de programación en clase. En este caso, recordar, el lenguaje de programación es TS, es TypeScript, que es similar al JavaScript, ¿vale? Pero se llama TypeScript y podemos ya tratarlo como un desarrollo de clases, como un desarrollo tradicional orientado a objetos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué me salté esto? Ya voy a explicar rápidamente qué significa esto. El AppRoot significa la tag o la palabra clave que va a buscar el index o el que llame a este componente. Tenéis que entender que cuando nosotros queremos cargar un componente en Angular,
tenemos que declararlo en un HTML. Entonces, si nosotros nos vamos al index HTML, ¿sí?, que es el index de entrada de toda página web, vais a ver exactamente esto aquí. ¿Veis esto? Esto es la palabra comodín que va a buscar y va a reemplazar, ¿sí?, por el componente. Es decir, cuando él vea esto, va a buscar en todo el proyecto quién es el selector, quién tiene esta palabra clave, uproot. El que lo tiene es este. Entonces lo que va a hacer es reemplazar el HTML este, ¿sí?, del app component, y lo va a colocar en el lugar de esta línea de aquí. Y de así es como lo carga. Entonces, si yo, por ejemplo, quito esta línea, ¿vale?, para hacer la prueba, vamos a ver que ha desaparecido todo en la pantalla. Recordar, y quiero que quede claro también esto, Angular es un sistema de live desarrollo en vivo, en activo. Es decir, que cualquier modificación que haga automáticamente se refleja en la página web. No tengo que compilar ni guardar ni nada. Pero sí que sí guardo. Entonces, si yo pongo guardar, lo vuelvo a poner y pongo guardar, ahora me va a cargar de vuelta el componente este. ¿De acuerdo? Entendiendo la estructura de los componentes, ya podemos proceder a crear nuestros propios componentes. Dos cosillas que quiero explicar rápidamente antes de acabar es: el App Component Specification es un fichero de configuración que nosotros no solemos tocar, sino que si nosotros utilizamos las directrices del CLI y usamos las llamadas a la consola para crear componentes y para hacer todo desde consola, automáticamente se van a actualizar estos elementos de configuración. Lo que sí puede ser que nos toque trabajar con y tocar más es el Module TS, que suele tener las configuraciones de ese componente, las importaciones generales, si se importan librerías de otros lados, y etcétera. Por ahora no lo vamos a tocar. Cuando empecemos a tocarlo y cuando tengamos que importar algo de aquí, vamos a verlo juntos.